Vamos a orar. Padre, te pido ahora que en esta mañana, Señor, podamos escuchar tu voz a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás les haya sucedido lo mismo que le sucedió a Javier. Javier pensaba que su GPS estaba exagerando cuando le decía que diera vuelta en U, que diera vuelta en U, que diera vuelta en U. Y él dijo, no, esta calle va a salir a donde yo quiero ir. Hasta que por fin se encontró en un callejón sin salida donde 3 chivos lo miraban con caras de asombro. Y tuvo que dar vuelta en U como el GPS le había dicho y reconocer que ese robot sabía mejor que él. La verdad es que cuando uno va manejando, tiene que hacer correcciones. Aunque uno siga al pie de la letra la voz del GPS, pero todavía cuando uno tiene el volante entre las manos, inconscientemente va haciendo pequeños ajustes para que el carro se mantenga en la dirección que tiene que ir. Y la vida espiritual no es nada diferente. Así como cuando vamos manejando hacia algún lado, tenemos que hacer correcciones. También en la vida espiritual llegan momentos y nunca, mientras vivamos en este mundo y en esta carne, nos vamos a escapar de eso. Nunca vamos a poder decir, ya puse el autopiloto, ya voy a ir bien. Constantemente tenemos que estar haciendo pequeñas o grandes correcciones. Y por eso Dios nos muestra en su palabra la necesidad constante y perenne de una restauración espiritual. Ahora, en estas últimas semanas hemos estado viendo lo que sucedió después de la muerte del rey Salomón. Cómo el reino se dividió y comenzó un declive espiritual. Las cosas iban de mal en peor. Su hijo Roboán estableció y toleró, mejor dicho, la idolatría, y luego Abías, el nieto de Salomón, siguió por el mismo rumbo. Pero en la tercera generación, es decir, el bisnieto de Salomón, el tataranieto del rey David, se levantó un buen rey, que trajo cambios positivos, que regresó, devolvió al pueblo hacia donde tenían que estar. Y si nosotros pudiéramos volar como ave por encima de la historia de todo el pueblo de Dios a partir de Salomón, veríamos que las cosas van hacia abajo, pero hay 3 grandes momentos donde hay restauración y renovación. Y este es el primero de esos grandes momentos. Pero no es solamente una historia, no es algo para leer y decir, ay, qué bonito, qué interesante, pero eso pasó hace mucho tiempo. Es para decir, eso lo necesitamos nosotros también. Si no queremos vivir una vida espiritual que va siempre para abajo, tenemos que saber cómo buscar la renovación. Y por eso Dios nos lo enseña en su palabra. Así que vamos a leer la historia en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 9 al 24. Yo les invito a buscarlo en la Biblia, si la tienen ahí a la mano, o si no, lo pueden leer en pantalla. Pero bien nos dicen los expertos que lo que uno lee en papel, en algo que tiene en las manos, lo recuerda más de lo que uno ve en una pantalla. Así que si tienen la Biblia, les animo a que la abran y la lean ahí. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 9 al 24. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa ocupó el trono de Judá y reinó en Jerusalén 41 años. Su abuela era Macá, hija de Abisalón. Asa hizo lo que agrada al Señor, como lo había hecho su antepasado David. Expulsó del país a los que practicaban la prostitución sagrada y acabó con todos los ídolos que sus antepasados habían fabricado. Hasta destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre.
porque ella había hecho una imagen repulsiva de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó los altares paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor. Además, llevó al templo del Señor la plata, el oro y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los reinados de Asa, rey de Judá, y Basá, rey de Israel, hubo guerra entre ellos. Basá, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó todo el oro y la plata que habían quedado en los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio. Luego encargó a sus funcionarios que se los llevaran a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón y nieto de Esión, rey de Aram, quien gobernaba en Damasco. Y le envió este mensaje: hagamos un pacto, tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío un presente de oro y plata. Anula tu pacto con Basá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y envió a los comandantes de su ejército para que atacaran las ciudades de Israel. Así conquistó Ión, Dan, Abel-Bet-Macá y todo Kineret, además de Neftalí. Cuando Basá se enteró, dejó de fortificar Ramá y se retiró a Tirsá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá sin eximir a nadie, y se llevaron de Ramá las piedras y la madera con que Basá había estado fortificando la ciudad. Con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y también Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, todo su poderío y todo lo que hizo, también lo que atañe a las ciudades que edificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sin embargo, en su vejez sufrió una enfermedad de los pies. Luego Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Josafat lo sucedió en el trono. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace un comentario hermoso aquí sobre Asa. Dice que Asa hizo lo que agrada al Señor. ¿No te gustaría que Dios dijera lo mismo de ti? Que tú haces lo que le agrada, que tu vida le agrada, que al final Él diga: sí, esa vida me agradó. Bueno, vamos a ver lo que hizo Asa para agradar a Dios y para lanzar una restauración espiritual a su pueblo. En primer lugar, Asa agradó al Señor porque buscó buenos ejemplos. Ahora, yo a veces siento que predico la misma cosa una y otra vez, pero es porque lo encuentro en la palabra, y si Dios nos lo repite en su palabra es porque nos hace falta escucharlo más de una vez. Dios nos enseña a buscar buenos ejemplos. El padre y el abuelo de Asa no le habían dejado muy buenos patrones para seguir, le habían dejado malos ejemplos, pero Asa sabiamente miró más allá de esos malos ejemplos de su padre y de su abuelo y buscó un buen ejemplo para seguir, y lo encontró en la vida de su tatarabuelo David. David había sido fiel al Señor. Si conoces la vida de David, sabes que no fue perfecto, para nada, no lo fue. Pero lo que hizo David fue jamás buscar a otros dioses. Cuando David sentía que Dios estaba lejos y no le estaba respondiendo, él no dijo: bueno, entonces voy a buscar a otro Dios que sí me responda. Sino que clamaba a Dios y le decía: ¿hasta cuándo? Como el salmo que leíamos hace unos minutos. Pero seguía confiando y esperando en el Señor.
Y cuando David pecó y Dios lo confrontó con su pecado, David no puso pretextos, no dijo, bueno, voy a buscar a otro Dios que me deje hacer las cosas que yo quiero hacer, sino que se arrepintió. Y en esas cosas se ve que aunque David no era perfecto, sí era fiel. No dejó de confiar y de ser leal a Dios. Y ese es el ejemplo que siguió Asa. Asa dijo, yo no voy a ser como mi papá, no voy a ser como mi abuelo, voy a ser como mi tatarabuelo David. Y la pregunta que hay que hacernos nosotros es cuáles son los ejemplos que seguimos nosotros. Hay muchos ejemplos que nos rodean. Hay muchos patrones que se nos muestran hasta en la música y en los videos y en los programas y los chismes que escuchamos en el trabajo y lo que nos dicen nuestros amigos y ni hablar de nuestros padres y nuestros propios abuelos y todos ellos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los ejemplos que vamos a seguir? ¿Vamos a ser sabios como Asa y buscar buenos ejemplos? ¿Vamos a seguir al mejor ejemplo de todos, que es Jesús? ¿O vamos a decir, ay no, eso no es muy práctico? Es que el mundo ha cambiado, las cosas son diferentes. En realidad, el curso de nuestra vida depende en gran parte de los ejemplos que nosotros escogemos para seguir. En un pueblo de la frontera, en Texas, había un mecánico muy conocido que se llamaba Ernesto. Y todo el mundo llevaba sus carros a don Ernesto porque era honesto, hacía un buen trabajo. Si alguien le llevaba un carro que realmente no necesitaba trabajo, él no inventaba algún pretexto, les decía, esto no es necesario. Todo el mundo le tenía confianza. Hasta que un día, otro mecánico más joven, Javier, decidió abrir su taller a unas pocas cuadras del taller de don Ernesto. Y él empezó a hacer lo que pudiera para quitarle clientes. Si don Ernesto decía, esta compostura le va a costar $200, Javier decía, yo se la hago en 190. Y él, con deshonestidad, de maneras chuecas, buscaba sacarle a la gente todo lo que él pudiera. Hasta empezó a sembrar rumores acerca de don Ernesto. Pero la gente seguía yendo con Ernesto porque le tenían confianza. Y un día Javier iba caminando por la acera cerca del taller de Ernesto, cuando escuchó que Ernesto estaba hablando con una clienta que era madre soltera. Y le estaba diciendo, no se preocupe por pagarme ahorita, yo sé que no está bien, cuando usted lo tenga, me lo paga. Como quiera, Dios ha sido muy bueno conmigo. Y con eso que escuchó, esa pequeña frase sacudió a Javier. Y más tarde él reconoció con estas palabras: yo estaba tratando de construir un negocio sin construir mi propio carácter primero. Y empezó a cambiar su forma de trabajar, de hacerlo bien, de ser honesto, de cobrar lo justo. Y años después él comentó a un grupo de varones en su iglesia: no aprendí a gestionar mi negocio de un libro. Lo aprendí por observar a un hombre justo. Y lo que hacemos en la vida y las decisiones que tomamos muchas veces vienen de los ejemplos que escogemos para seguir. Ahora, la segunda lección que aprendemos del ejemplo de Asa es Asa agradó al Señor porque quitó lo malo. ¿Sí? Entonces, el primer paso hacia la renovación espiritual es escoger los modelos que vas a seguir. Muchas veces, cuando tú le das la espalda a un mal modelo, a un mal ejemplo que has seguido, y empiezas a buscar buenos ejemplos, las cosas comienzan a cambiar. La segunda cosa que hizo Asa fue quitar lo malo. Él expulsó del país a los que vendían sus cuerpos en los templos paganos. Destruyó los ídolos que sus propios antepasados habían fabricado.
Asa purificó la tierra de la inmoralidad y de la idolatría. La verdadera restauración nos lleva a adorar a Dios y buscar lo que Él quiere. Asa incluso estaba tan dispuesto a deshacerse de lo que no le agradaba a Dios que destituyó a su propia abuela de su puesto como reina madre porque ella había levantado un ídolo, una imagen de la diosa Asera. Y Asa destruyó esa imagen, la derribó, la quemó y quitó a su abuela de su puesto. Sus prioridades estaban en orden. Dios primero, la familia después, uno después. Si nosotros queremos alcanzar la restauración, tenemos no con palabras o sentimientos, sino en realidad tenemos que poner a Dios por encima de cualquier otra relación. Y Jesús dio eco a esta realidad cuando dijo en Mateo 10:37, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y podemos notar de paso que aquí Jesús se iguala a Dios, porque Dios es el único que puede pedirnos esa clase de compromiso y ese nivel de compromiso. No dejes que tu amor por ninguna otra persona te aleje de tu amor por Dios. Él merece ocupar el primer lugar en tu lealtad. No dejes que un romance te aleje de Dios. No dejes que un pariente te desanime de seguir a Dios. Ama a tu familia, pero ama más a Dios. Porque cualquier otra cosa te va a llevar a la mediocridad y la decepción. Pero cuando tú estás dispuesto a quitar lo malo de tu vida sin importar de quién venga, entonces estás listo para tomar el segundo paso hacia la restauración. La tercera lección que nos enseña la historia de Asa es esta. Asa agradó al Señor aunque enfrentó problemas. Durante su reinado tuvo guerra con el rey de Israel que se llamaba Baasa. Qué confusión, ¿verdad? Asa y Baasa. Pero Baasa estaba en el norte, Asa estaba en el sur. Y entonces, con ese enfrentamiento bélico que tuvo, Asa decidió hacer una alianza militar para protegerse. Pagó al rey de Aram, que hoy es Siria, lo pagó para que atacara a Baasa y así se lo quitara de encima. Ahora, nosotros tenemos dos recuentos de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Uno está en Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, y la otra historia está en Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas es como una repetición que se escribió quizás 200 años después de los otros libros. Entonces, tiene otra perspectiva y agrega otros detalles que no encontramos en el primer relato. Así que en Crónicas nos da un poco más de perspectiva sobre esa decisión que tomó Asa de contratar o de hacer alianza con el rey de Aram para que se le quitara de encima a Baasa. Y en 2 de Crónicas 16, 7 al 9, leemos esto. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército arameo se te ha escapado de las manos. ¿Acaso los cusitas y los libios no formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles.
De ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Entonces nos damos cuenta de que Asa, aunque fue un buen rey, uno de los mejores reyes de Judá, aunque restauró la religión, la fe de su pueblo, pero no fue perfecto. Y frente a los problemas, confió en Dios hasta que se le acabó la fe. Y entonces empezó a buscar soluciones humanas. Y por eso la Biblia nos dice que hubo consecuencias, buscó esas soluciones humanas y tuvo guerras el resto de su reinado. Pero fue fiel al Señor a pesar de ese defecto. Y la restauración que él realizó duró bastante tiempo. Incluso tuvo un hijo que también fue fiel a Dios. Y por eso podemos decir que es más importante nuestra fidelidad a Dios, incluso que ser personas perfectas. Y también por eso, dos cosas. Una de ellas es que necesitamos renovarnos constantemente. Hace pocos años celebramos el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y durante la Reforma Protestante, líderes como Juan Calvino y Martín Lutero confrontaron los errores tanto doctrinales como morales de la iglesia establecida. Y ellos decían, miren, estas cosas no están bien, estas enseñanzas no están bien, estas prácticas no están bien. Y al ser expulsados de esa iglesia que no quería cambiar, se vieron obligados a fundar nuevos movimientos. Se esforzaron por cambiar todas las cosas que estaban mal. Pero la siguiente generación de líderes, después de que ellos murieron y se levantaron otros líderes de la Reforma, descubrieron que la Reforma no estaba completa, que todavía había cosas que tenían que cambiarse, que con todos los cambios que habían hecho Lutero y Calvino, las cosas no se habían perfeccionado. Y entonces ellos inventaron esta frase en latín, que es Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que significa la iglesia reformada siempre en reforma. Y si nosotros hemos dejado ciertas malas costumbres o doctrinas equivocadas, hemos llegado a reconocer que alguna enseñanza que recibimos no estaba bien y la hemos rechazado, hemos dejado algún vicio, hemos dejado algún pecado, qué bueno, pero no hemos terminado, porque tenemos una necesidad de constante renovación y restauración. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, ya estoy bien, porque todavía hay más que Dios quiere cambiar en nosotros. La segunda cosa que vemos de este error de Asa es que aunque él nos deja un buen ejemplo de restauración, pero también nos señala hacia el Rey perfecto que todos necesitamos. Porque podemos ver en el Antiguo Testamento muchos ejemplos buenos. David, Asa y otros que podríamos mencionar, pero ninguno de ellos fue perfecto. Y entonces este mismo defecto de Asa nos señala hacia el Rey perfecto que todos necesitamos. Y el único Rey perfecto que podemos hallar es Jesús. Él nunca falló. Entonces debemos imitar el ejemplo de Asa en buscar la restauración espiritual, buscando buenos ejemplos, quitando lo malo de nuestra vida y de nuestra iglesia y enfrentando los problemas con sabiduría. Pero el único que merece reinar en nuestras vidas es Jesús. Él es perfecto y por eso pudo ofrecer el único sacrificio perfecto por nuestros pecados. Asa nos da un ejemplo, pero Jesús nos da la salvación. Y la pregunta que tenemos que contestar es esta: ¿le hemos entregado a Cristo nuestra vida para que nos dé el perdón? Hemos puesto nuestra confianza plenamente en Él. Ahí es donde comienza el camino verdadero a la restauración. Vamos a orar. Padre, te pido que tú, Señor, hagas de nosotros un pueblo renovado.
Te doy gracias, Señor, por los cambios positivos que has hecho en las vidas de muchos de nosotros. Podemos mirar hacia el pasado y decir, sin ti, Señor, no sabemos dónde estaríamos, qué sería de nosotros, qué habría pasado en nuestras vidas. Pero reconocemos, Padre, que el camino no está terminado todavía y estamos en necesidad de restauración y de renovación. Y por eso te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, guía nuestros ojos hacia los buenos ejemplos que podemos seguir. Danos las fuerzas para quitar de nuestra vida cada cosa que te desagrada, cada mala costumbre, cada forma equivocada de pensar. Y ayúdanos siempre a poner nuestra mirada en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y es en su nombre que oramos. Amén.